Y te voy a preguntar una más personal, si quieres me respondes, si no, no. Pero ¿por qué te fuiste y por qué volviste? Por volver me No, imagino por qué, ¿no? volví porque desapareció la Claro, RDA. ¿Por qué me fui? No, me fui, a ver, no me fui por comunista, fíjate. No tenía nada que ver con el comunismo, por lo que yo me fui. Bueno, pues sí, porque claro, era comunista y ya me parecía bien quedarme allí. Pero no me fui con aquello de decir, como soy comunista, me quiero ir a vivir a un país comunista. No, tenía otro nada que ver, no fue esa la decisión de la vida. No, yo fui a parar allí por un personaje histórico que nada tiene que ver con el comunismo, más de todo lo contrario. Yo fui a parar allí porque yo era un estudioso siempre de la historia de Alemania y en aquel momento estaba haciendo unos estudios sobre Federico el Grande, el rey prusiano por excelencia, que ya ves que poco tiene de comunista. Y entonces en el año 1986, perdón, se celebraba el bicentenario de la muerte de Federico el Grande. Y entonces hacían actos especiales las dos Alemanias, porque en la RDA también se estudiaba Federico el Grande, ¿no? Digo, para que la gente piense que eso antes se estudiaba Stalin, ¿no? Se estudiaba Federico el Grande también, porque era historia de Alemania. Y entonces yo fui allí, pues, bueno, fui a Berlín, pero en principio iba a Berlín Occidental, porque es donde me dieron la beca para poder ir a estudiar, presentar un congreso que se hacía y para presentar una ponencia que yo había hecho y tal. Pero yo iba a Berlín Occidental, lo que pasa es que podía entrar a Berlín Este por el tema del congreso. Bueno, pero esto no fue lo que me llevó a Berlín Este, sino una ponencia que presenté en este congreso sobre el ejército de Federico Grande y fundamentalmente las reformas prusianas del ejército que se hicieron después de la derrota contra Napoleón en 1806, que cambiaron el ejército prusiano, donde entró la burguesía a controlar, a ocupar puestos de oficialidad, y después se creó la Landwehr, que era una milicia popular, con la idea de emular eh, la nación en arms que tenían en Francia, ¿no? Para que fuera un pueblo armado y además gente incluso campesina y tal podía ser oficial. Entonces yo terminaba esa ponencia diciendo que por lo que yo poco sabía, porque te estoy hablando en el 86, que no existía internet ni existía nada, por lo tanto era muy difícil conocer muchas cosas, que yo pensaba que actualmente de los dos ejércitos alemanes que existían, el Bundeswehr y el National Volksarmee, que era el ejército popular de la RDA, el que más se acercaba por la forma de local, lo que me había llegado a mí de un camarada comunista que estaba en la RDA y te enviaba alguna cosa y tal, era precisamente el National Volksarmee de la RDA. Bueno, entonces se me acercó un señor que era profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, que estaba en Berlín Este, dijo que, hombre, que el señor le extrañó, un señor español, pues hubiera sacado esta presentación y además diciendo esto del ejército popular alemán, eh, de la RDA y me invitó a ir pues unos días a la RDA para seguir investigando, no sé qué. Bueno, bueno, este señor, hay que decir que la, digamos, el sector de la universidad al que yo fui a estudiar, que era precisamente de historia militar, era agregado al ejército, especialmente al ejército de la RDA. Bueno, yo estaba allí estudiando y entonces pocos días, bueno, pues este señor, que resulta que aparte de ser profesor de la universidad, pues era militar del ejército, me dijo que, bueno, que si quería me daban una beca para estar un tiempo, poco sin informar, me vieron que yo era comunista, por lo que hablaba y no sé qué, bueno, pues que me daban una beca para estar allí unos meses. Bueno, al principio dije que sí, pero bueno, tengo que venir a España, hablar con mis padres, mi familia, no sé qué. Pues dijeron, lo que te dé la gana, si te quieres ir allí, pues te vas, si crees que esto es lo que te interesa para tu carrera y no sé qué. Y entonces, pues me fui allí.
y lo que pasa, los 3 meses pues se convirtieron en casi 4 años, ¿no? Pues ya luego me contrataron a la universidad, me agregaron al ejército, y yo estaba agregado al ejército de la RDA, ya conocí muchísima gente, ya daba clases no solamente en la Humboldt, me hicieron un profesor referat, que le llaman, que es como especie de profesor no titular, pero sí asociado, pero claro, estaba dentro del ejército, tenía derecho a un piso, tuve derecho a todo, me dio la nacionalidad germano oriental, porque yo era ciudadano de la RDA, y entonces pues estuve ahí hasta que se cayó aquello. Cuando se cayó aquello, pues evidentemente nos disolvieron a todos, nos depuraron a todos los profesores, y evidentemente no tenía ninguna posibilidad de entrar en el Bundeswehr porque no era alemán, porque me dijeron que como la RDA había dejado de existir, pues yo ya no era alemán, lo que pasa es que era un ciudadano comunitario, porque España ya estaba en la Unión Europea, por lo tanto no me podían echar, entonces me hicieron en aquella época existía la carta verde, esa le decían, para los trabajadores de la Unión Europea, lo que pasa es que si al cabo de X tiempo no tenías trabajo, pues te tenías que ir, y verdaderamente, pues una persona como yo, que había estado dentro de un poco la nomenclatura del régimen, pues era complicado encontrar trabajo y más siendo extranjero, con lo cual me volví para España. Pues luego con el tiempo sí que volví a vivir en la República, en Alemania ya unificada, a través de un profesor de la universidad y esta otra historia ya que no tiene nada que ver con la RDA, pero sí, estuve aquí. Pero no fui por comunista, lo digo por si uno piensa que fui por mis ideales comunistas. A la Unión Soviética sí que fui antes, no para vivir, pero sí fui de unas vacaciones, pero ya dirigidas por el mundo comunista que me llevaron a la Unión Soviética, sí. Pero ahí sí que, digamos, fui. Yo ya cuando estuve en la RDA sí que estuve alguna vez en la Unión Soviética por temas de trabajo y tal, pero digamos que a la RDA no llegué por el comunismo, sino fue por Federico el Grande de Prusia. No llegaste por el comunismo, pero sí que el comunismo de alguna forma te mantuvo allí, ¿no? Sí, claro, porque si no hubiera sido comunista, entiendo que una persona que fuera anticomunista era muy difícil eso. Tampoco creo que lo hubieran invitado a quedarse. No creo que lo hubieran invitado a quedarse. Pero sí es verdad que una persona anticomunista pues lo hubiera tenido muy complicado de vivir aquí. Pero bueno. Y te quería preguntar, porque son cosas que a los que las hemos estudiado nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo viviste la caída del muro, todos esos momentos tan convulsos? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? Bueno, la caída del muro, el problema de la realidad es que se cayó por la traición externa y interna de gente que, bueno, de lo que venía de la Unión Soviética con Gorbachev y de gente del SEC, del Partido Comunista de la RDA, de tendencias gorbachistas, de la perestroika y demás, y entonces, hombre, pues se te caía el mundo, un mundo, porque sabías claramente que eso ya no iba a volver. Día muy triste, hay que decirlo así de claro, un día muy triste. A ver, no vi en directo la caída del muro, es decir, me dijeron que la habían tirado, a ver, no vivía muy lejos del muro, pero no lo fui a ver. Pasé al cabo de un par de días, cuando ya no estaba, bueno, no lo tiraron entero, tiraron el trozo que daba a la puerta de Brandenburgo y a lo que era el antiguo Checkpoint Charlie, pero no pasé. Lo que pasa es que, bueno, pasamos con unos amigos que no querían ver, porque claro, eso de que no se podía pasar es un poco jodido, sí que se podía pasar. Lo que pasa es que había que pedir un permiso y luego pues había que estar a determinada hora, con lo cual era muy difícil, a ver, ver el Berlín oeste de noche, ¿no? A ver, yo sí, porque yo cuando iba, pues a veces me quedaba allí un par de días, porque aparte como seguía escribiendo cosas de periodismo, enviaba cosas de la Liga de Fútbol Alemán, de la
Bundesliga de la RFA, porque el fútbol de la Alemania Oriental le interesaba muy poco a los periódicos de aquí y a la radio de aquí. Normalmente yo el fin de semana iba al Berlín Oeste, pues tenía permiso para escribir las crónicas que enviaba España de la Bundesliga alemana. Entonces yo ya conocía el Berlín Oeste de noche. Pero claro, la gente de la RDA, pues el Berlín Oeste de noche no lo conocía. Entonces, bueno, estos amigos pues quisieron ver el Berlín Oeste de noche y entonces pues fue la primera vez que pasé con el muro ya destruido. Creo que habían pasado un par de días, no recuerdo si eran 2 o 3, nos dieron los 1000 marcos que daban por pasar, para que lo gastaras allí en el Berlín Occidental, porque los marcos de la RDA no valían. Y bueno, claro, la gente aquella se sorprendió de ver los sex shop, porque eso sí que no había, de ver prostitutas por la calle, que tampoco había en el Berlín Este, y de ver gente pidiendo por la calle, que no se veía en el Berlín Este. Bueno, digamos que, bueno, era un golpe. Y yo le dije a gente, algunos pensaban, no, ahora las cosas van a ir mejor, no sé qué. Le dije, mira, lo que ves aquí, dentro de poco lo vas a tener ahí. Y peor. Porque aquí todavía se mantenía una especie de estado de bienestar. En el otro lado entraba el capitalismo puro y duro. Y en la RDA, aún dentro del desastre, o mantenían la legislación laboral de la República Federal Alemana, pues aún. Pero en los países de la Europa Oriental, que ahí entró el capitalismo salvaje sin ningún tipo de cortapisa, ahí hay para escribir un libro de cómo fue la gente a parar a la puñetera miseria, hablando en plata. Pero bueno, te tengo que dejar, que ya te he dicho que mis quehaceres futbolísticos me llamarán en pocos minutos. Yo lo estaba controlando, digo, no me quiero pasar. Bueno, pues Villarroya. Bueno, pues te repito, un abrazo a ti y a todo el mundo que nos haya estado viendo y a la siguiente espero volver a estar tan cómodo como hoy. Seguro que sí, Villarroya. Que estés muy bien y que salga bien esa jornada de radio. Muchas gracias, Miguel. Nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Adeu.